En este valle que parece vacío, nació una de las mentiras más grandes en la historia de la humanidad. Creer que una sola religión es dueña de la verdad. Cristianos, judíos y musulmanes vinieron hasta aquí a oír la voz de Dios y cada uno se volvió con un mensaje diferente. Por primera vez, y el primer video que hago en Bikat HaNezirim, el Valle de los Nazareos, donde alguna vez visitaron profetas, nazareos, monjes y sufíes que se escaparon de todo para encontrar el silencio. Hoy les voy a mostrar cómo es posible que Dios habló una sola vez, pero que cada uno a partir de ahí, todos lo interpretaron a su manera. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual. ¿Dónde está? Abajo del video en la descripción del primer enlace lo pinchan y la van a ver. Amigos, gracias por participar. Estoy emocionado porque llegué a un lugar que muy pocos suelen llegar, muy pocos lo encuentran. Y yo estoy aquí para ustedes, para contarles hechos históricos desde el lugar donde sucedieron. Empecemos. Amigos, por si no se dieron cuenta, estoy parado sobre una mikve, una piscina de rituales de purificación de siglos. Y acá, en el Valle de los Nazareos, cuando estoy caminando, siento que este lugar no es solo un paisaje bonito, es un campo de batalla espiritual y van a ver por qué. Aquí, durante siglos, judíos, cristianos y musulmanes buscaron a Dios y cada uno juró haberlo encontrado. Como podrán ver aquí, no hay templos ni banderas, solo ruinas y cuevas, enseguida las vamos a ver, donde cada fe dejó su marca, donde cada piedra tiene una historia, pero lo increíble es que ninguna historia coincide con la Torá. Los nazareos aparecieron primero. La Torá los describe como hombres y mujeres que se separaban de lo común para vivir bajo voto. No cortaban su cabello, no bebían vino, no se acercaban a muertos. Y no lo hacían por penitencia o por castigo, lo hacían por consagración. En este valle ellos veían a la soledad como fuerza y no como castigo. Cito Números que dice: hombre o mujer que haga voto de nazareo para dedicarse a Dios, se abstendrá de vino y de todo producto de la vid. Por ejemplo, ellos no se aislaban del mundo, se elevaban por encima de él. Eran parte del pueblo, pero distintos en su disciplina, y es importante que presten atención a esto, porque siglos más tarde llegaron aquí los monjes bizantinos. Ellos no leían la Torá, pero repetían el mismo impulso: alejarse del ruido. Ellos no se apartaban por un voto bíblico, sino por un nuevo concepto de pureza. Construían cuevas, capillas, monasterios, convertían el silencio en su propio templo. Decían buscar a Dios, pero también buscaban salvar su alma del mundo. Muchos eran soldados retirados del Imperio Romano, cansados de la violencia. Otros eran ricos que renunciaban a todo para sentir que servían a un bien mayor. Sin saberlo, o quizás sabiéndolo, copiaban el modelo de los profetas de Israel, pero lo llenaban de dogmas que los profetas nunca habían enseñado. Más tarde llegaron los sufíes, que tampoco levantaron muros ni mezquitas. Ellos no necesitaban un monasterio para encontrarse con Dios. Se sentaban bajo un árbol, giraban alrededor de él, cantaban, meditaban, llamaban a su práctica dhir, que significa recuerdo. El recuerdo constante del Creador que los purificaba, pero ellos también caían en el mismo error que los demás. ¿Cómo? Creían que su forma era la forma correcta, la única, que el método justificaba la verdad y al final cada grupo terminaba juzgando a los anteriores por adorar de modo distinto. Y así a través de la historia, los cristianos con los judíos, los musulmanes con los cristianos y los judíos. Bikat HaNezirim, donde estoy ahora, se convirtió así en un espejo de las religiones. Todas hablaban del mismo Dios, pero cada una afirmaba tener su versión final. Cada piedra podría ser un altar, pero también una frontera. Cada oración podría unir, pero a la larga solo dividía, solo dividió. Leo otra vez la Biblia, Isaías y Yeshayahu 55, que está escrito: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Y esta frase debería bastar para recordarnos que nadie posee la voz de Dios, pero, como muestra este lugar, cada siglo alguien volvió a cometer el mismo error.
Los nazareos lo hacían en nombre de la pureza, los monjes en nombre del sacrificio y los sufíes en nombre del amor. 3 caminos distintos, una sola contradicción. Creer que Dios le hablaba solo a uno. Entonces, si bien este valle no tiene paredes ni íconos, guarda siglos de división, y aquí está sellada la historia entera de la humanidad, resumida en unas pocas cuevas. Aquí se demuestra que el hombre puede acercarse tanto a Dios que termina construyendo su propio ídolo, que no necesita oro ni estatuas, que le basta solo con su orgullo, seguimos caminando. Este valle, que podría ser un museo de fe, al final es una advertencia. Y yo camino y pienso que el verdadero silencio no está en las cuevas que vimos antes, sino en la humildad. Que la voz de Dios no suena en los monasterios, ni en las sinagogas, ni en las mezquitas, sino en el alma que sabe callar. Pero el ser humano sigue prefiriendo tener razón antes que escuchar. Y mientras más interpreta a Dios, más se aleja de él, y esa es la verdad. Los profetas de Israel fueron los primeros en entender que para escuchar a Dios había que alejarse del ruido, pero sin abandonar al pueblo, y esa es una gran diferencia. Ellos no se escondían del mundo, se apartaban un rato, solo lo necesario para poder hablarle con claridad y luego volver. Moisés subió al monte, pero se bajó para guiar. Elías se refugió en el desierto, pero volvió para enfrentar a los falsos profetas. Ellos no buscaban aislamiento, buscaban propósito. Y ese es el origen del retiro espiritual bíblico. Apartarse un instante para regresar con sentido. El nazir representó esa misma idea. No era un ermitaño ni un monje, era un israelita que decidía consagrarse temporalmente, mantener su cuerpo y su mente limpios para dedicarse a Dios. No buscaba escapar de la sociedad, sino purificar su relación con ella. En tiempos donde la corrupción religiosa y moral se multiplicaba, el voto del nazir, del nazareo, era un acto de resistencia. El libro Números 6 enseña que el hombre o la mujer que se consagra a Dios se abstiene del vino y del contacto con la muerte. Como ven, es una forma práctica de recordar que la santidad no dependía del lugar, sino del comportamiento. Pasaron los siglos y los monjes bizantinos llegaron a esta misma tierra, a este mismo valle, y transformaron esa idea en un sistema. Crearon monasterios, jerarquías, reglas, cambiaron la experiencia individual por una estructura permanente, y no lo hacían por maldad, sino porque el poder necesitaba orden. Lo que era libertad espiritual, entonces, se convirtió en institución, y así el silencio dejó de ser una búsqueda para volverse en una obediencia. Con el tiempo el Islam incorporó su propio camino interior. Los sufíes hablaban de recordar a Dios con cada respiración. El Tjir sustituyó las palabras por repetición del nombre divino. En eso se parecían más al corazón judío que al teólogo cristiano, pero incluso ellos terminaron creando grupos, maestros, grados de iniciación. Amiga, amigo, el hombre no soporta el vacío, necesita llenar el silencio con estructura, convertir la fe en método, y es por eso que este valle resume aquella evolución. Desde el profeta que hablaba solo con Dios, hasta el monje que obedecía reglas y el místico que repetía mantras, todos comenzaron queriendo oír y acabaron queriendo mandar. El retiro, que debía ser un medio, se convirtió entonces en una meta, y el silencio, que debía unirlos, terminó dividiéndonos. El problema no era la fe, sino lo que el hombre hacía con ella. Cuando un pueblo descubría un camino hacia Dios, enseguida lo encerraba en una fórmula, lo convertía en doctrina, en frontera, en poder. Y cuanto más religiones, más poder para unos pocos, más confusiones, más diferencias. Los profetas predicaban justicia, pero pronto aparecieron los sacerdotes que vendían sacrificios. Los monjes buscaban pureza, pero terminaron levantando imperios religiosos. Los sufíes practicaban la humildad, pero también caían en jerarquías y privilegios. En el fondo, todos cometieron el mismo pecado: adorar su propia interpretación. En la Biblia, los profetas no se arrodillaban ante estructuras. Jeremías primero y Yoshua, Jesús después, gritaron contra el templo cuando se volvió un negocio. El profeta Amós denunció a los líderes que usaban el nombre de Dios para dominar al pueblo, y en Yehezkel, Ezequiel, está escrito: engañan a mi pueblo diciendo paz, cuando en realidad no hay paz.
Y ese versículo vale para todas las épocas, inclusive la nuestra. Porque la religión no siempre se convierte en mentira por falta de fe, sino por exceso de poder. Y yo pregunto, si Dios es único, ¿por qué cada grupo creyó tener el monopolio de su voz? Esa es la polémica que nadie quiere enfrentar. No es el ateo el enemigo de la fe, es el creyente que se cree dueño de ella. Los profetas se apartaban para escuchar, los religiosos para controlar, y esa diferencia es mínima, ¿verdad? Pero lo cambia todo. Cuando alguien cree que su forma de servir a Dios es la única válida, entonces, para mi criterio, deja de servir a Dios y empieza a servirse a sí mismo. Y por eso este valle es lindo, ¿verdad? Pero es incómodo, porque nos muestra que las religiones nacieron del mismo deseo de encuentro, pero terminaron, como se los estoy comprobando, en competencia con otras por el poder. Y ese poder es el verdadero ídolo. Dios no se divide. Somos nosotros los que fragmentamos para hacerlo encajar en nuestras banderas. Recuérdenlo, amigos. Lo convertimos en argumento político, en símbolo, en identidad, pero en la Biblia Dios nunca se presentó como propiedad de nadie, y cito, yo habito en la altura y en la santidad, pero también con el quebranto y humilde de espíritu. Esa frase destruye toda jerarquía porque no dice que habita con una religión específica, sino con quien tiene humildad. Y lo digo también por el judaísmo. Por eso este valle no inspira paz, incomoda. Obliga a mirar lo que las religiones no quieren ver, que el fanatismo no nace de la ausencia de fe, sino de su exceso. Que el que grita en nombre de Dios suele oír solo su propio eco. Pruébenlo. Listo, amigos, cierro la Biblia, porque entiendo que la fe no necesita traducción ni intermediarios. Si Dios habló aquí, lo hizo en silencio. Y ese silencio sigue esperando que alguien lo escuche sin pretender tener razón. Shalom.